El senador Roy Barreras, senador de la República de Colombia, presidente de la Comisión de Paz del Senado, colocó una fotografía en su Twitter y dice pues que ya prácticamente ha concluido la negociación en La Habana y se especula ya que mañana a las 7 de la noche se firmará la llamada paz en Colombia, y tenemos a través de Skype directamente desde Colombia a Néstor Rosanía, abogado de Colombia. Buenas noches, gracias por atender a nuestra llamada. La primera pregunta es su observación en torno a lo que ya es una realidad, que es la firma del acuerdo mañana en la noche. Buenas noches, adelante. Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Sí, como lo acabas de mencionar, ya la firma del quinto punto ha sido terminado y la firma de las salvedades. Cada uno de los puntos que se negociaron con las FARC, fueron 5 puntos en total. Cada punto quedó con una serie de subpuntos a su vez que no habían sido terminados. Ejemplo, el tema de la tierra se terminó, se firmó, pero se dejaron una serie de salvedades. Entonces lo que se estaba esperando era que cada una de las subcomisiones técnicas desarrollara cada salvedad para ya terminar finalmente con todo el acuerdo en su macro. El principio básico del gobierno fue nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y hoy ya finalmente quedó todo acordado, las delegaciones lo acaban de hacer público y mañana ya se dará una firma simbólica en cuanto a la terminación del quinto punto y creemos que en Cartagena, Colombia, será ya la firma oficial del proceso de paz con las FARC. Es solo una pregunta. La paz en Colombia se construye desde los valores, dijo usted recientemente, y también dijo pues que básicamente la lucha frontal contra los violentos tiene que ser parte de lo que hacemos los colombianos, obviamente. ¿Cómo usted ve el conflicto armado en Colombia, la preocupación de todos esos millones de personas, de colombianos que ven haciendo parte de nuestras Fuerzas Armadas a soldados del ejército pues de Cuba? Bueno, Colombia tiene unas dinámicas de conflicto diferentes a las demás que se vivieron en la región y fundamentalmente fue porque mientras al final de la Guerra Fría en 1989, con la caída del muro de Berlín, en el 90 comienza una serie de procesos de paz en toda la región, en Colombia el conflicto se hizo autosostenible con la plata del narcotráfico. Las guerrillas como las FARC, el ELN, el EPL, el Quintín Lame y las demás que tuvimos acá, pudieron subsistir fue porque tenían una fuente de financiación propia, no dependían de los recursos que llegaban de la Unión Soviética y a su vez venían desde Cuba. Eso hizo que el conflicto se pudiera eternizar y que llegáramos al 2016 todavía con guerrillas procomunistas, marxistas-leninistas, cuando eso ya se acabó hasta en la misma Unión Soviética. Entonces lo que encontramos es que el conflicto armado se criminalizó, se deshumanizó y tenemos unas variables muy difíciles ahorita, que son 4 fundamentales. Primero, el tema del narcotráfico. Mientras ese negocio siga siendo tan rentable, el conflicto armado en Colombia va a seguir. Creemos que lo que va a mutar es el actor FARC, las alas disidentes de las FARC, el Frente Primero, Séptimo y Décimo, que ya creemos que ya van a ser disidentes formales y van a armar una nueva guerrilla. Las alas disidentes de lo que podría ser el ELN y alas disidentes de lo que hoy es el EPL, casi todos volcados con el negocio del narcotráfico. Estos grupos eran de extrema izquierda, pero los de extrema derecha también terminaron en el narcotráfico. Lo que antes eran los paramilitares hoy se convirtieron en BACRIM y hoy, curiosamente, a los que antes combatían entre guerrillas y paramilitares, hoy se empiezan a convertir en socios en el negocio del narcotráfico. Entonces, primer punto, mientras el narcotráfico siga siendo tan rentable, el conflicto sigue. Segundo punto, la minería ilegal se está convirtiendo en el nuevo narcotráfico, un negocio rentable que permite grandes recursos y sin exponerse tanto como con el negocio del narcotráfico. Finalmente el oro, el coltán y estos recursos son legales y es mucho más fácil poder ingresar el dinero y el producto al comercio legal. El tercero, los altos índices de pobreza y desigualdad. Colombia tiene casi 20 millones de personas en la pobreza y 8 millones en la miseria, en la pobreza extrema con menos de $1 al día, y ese es el caldo de cultivo para todas estas organizaciones criminales. Y por último, la falta de presencia del Estado en esas zonas alejadas. Un Estado que Colombia se caracteriza por lo siguiente:
tiene un territorio muy amplio, pero un Estado muy pequeño. El Estado nunca ha llegado realmente a esas zonas y esa ha sido siempre la retaguardia estratégica de todas estas organizaciones. Entonces, desde el Centro de Estudios en Seguridad y Paz, que yo tengo la oportunidad de dirigir, hemos hecho esta investigación y concluimos que mientras Colombia no resuelva esos 4 puntos, no vamos a hablar de una paz total, no vamos a hacer en ningún momento un Estado como un Estado europeo. Lo que vamos a hablar es una mutación del conflicto, nuevos actores armados, y mientras eso no se solucione, la guerra en Colombia cambia su nombre, pero en el fondo sigue siendo la misma. Una de las cosas que a las que usted hizo retweet hace muy poco fue básicamente lo que expresaba era Venezuela y Colombia no solucionaron los problemas de fondo como las bandas de tráfico de la zona. ¿A qué se refería específicamente y cómo se puede llegar a esta solución que tanto se necesita? Colombia y Venezuela son países hermanos, tienen una frontera terrestre de 2.219 kilómetros de frontera. Y eso hace que todo lo que le suceda a Venezuela le afecte a Colombia y viceversa. ¿Qué fue lo que encontramos? Hemos hecho varias investigaciones desde Seguridad y Paz y lo que hemos encontrado es que en la zona de frontera realmente el problema de las guerrillas colombianas pasándose hacia la frontera venezolana es muy importante, es muy grave, pero no es el único. El tráfico ilegal de combustible es el mayor tráfico que hay en esa zona fronteriza, es lo que más afecta a la región, la economía de la región. Segundo, el tráfico de armas cortas y ligeras, que no solo llega a las guerrillas, sino a la delincuencia común. Tercero, el contrabando, que ha sido tradicional en la frontera colombo-venezolana. Y cuarto, pues el tema de las guerrillas con su impacto ideológico, político, desde el lado de la frontera, de lado y lado. Entonces lo que encontramos es que estas macroestructuras criminales no han sido desmanteladas. El problema sigue completamente vivo. Se cerró la frontera como si los delincuentes pasaran legalmente por la frontera. Los delincuentes han tenido vías y corredores de comunicación, corredores logísticos durante décadas en esa frontera. El problema de la frontera no se limita al gobierno de Nicolás Maduro, de Juan Manuel Santos, ni siquiera a la administración Chávez Uribe. Es un problema que viene de muchísimos años atrás y es un problema que no se ha terminado de resolver. Bueno, lo que creemos es que... Perdone, sí. Néstor, pero quisiera añadir, porque se nos está acabando ya el tiempo, la declaración del presidente Santos en torno a hablar de una invasión de venezolanos, el tratamiento de invasión que decía un poco, palabra más, palabra menos, el presidente Santos. ¿Qué me puede decir? Sí, creo que el término es incorrecto. Lo que sí existe es un problema migratorio, un problema en su momento fue un gran flujo de colombianos que salían hacia Venezuela de forma legal e ilegal, muchísimos de forma ilegal. Y hoy lo que estamos viendo es un flujo importante de hermanos venezolanos que están llegando a Colombia y en las mismas lógicas. Creo que el venezolano que llega a Bogotá, Medellín, Cali, a las ciudades principales, pues es un venezolano de estratos 4, 5 y 6, digamos, que tiene las posibilidades económicas de construir empresas, invertir, generar empleo en Colombia. O sea, es un venezolano al que obviamente queremos mucho. Y el venezolano que llega de forma ilegal no llega a Bogotá. El venezolano que llega de forma ilegal generalmente está en zona de frontera y, digamos, es un tema migratorio que se debe manejar. Pero igual del lado colombiano, digamos, bandas colombianas, delincuencia común, se recuestan muchas veces en la frontera venezolana porque saben que la Policía Nacional ya no puede actuar ahí. Entonces, lo que nosotros encontramos es que falta es un proceso interagencial, que agencias del Estado, de la seguridad de los estados, pero no solo de seguridad, sino también de educación, salud, trabajo, de los dos países, realmente construyan soluciones y políticas de Estado. ¿Cuál es el gran problema? Que siempre esto se da como coyuntura, como un proceso de opinión pública coyuntural, pero no hay soluciones ni políticas de Estado de fondo. Mientras las políticas de Estado no se lleguen, pues lo que vamos a ver es simplemente golpes de opinión y casi que cortinas de humo, y los problemas en la zona de frontera y los problemas de Colombia y Venezuela siguen siendo los mismos. ¿Y qué pasa con esa cuarta mafia que se ha vuelto tan rentable y es el tráfico de migrantes? Colombia no lo había vivido. Colombia estaba muy centrada en el tema del narcotráfico, las guerrillas y los problemas tradicionales del conflicto armado interno. Ahora, con el tema de que Ecuador abre la posibilidad que lleguen, digamos, migrantes, sobre todo lo que es Cuba, que ese ha sido como el principal punto que hemos visto, pues nos acaba de abrir una nueva variable de la delincuencia, que es todo el tema de la migración ilegal. Hay un corredor de movilidad que va por el Pacífico colombiano, desde la frontera con Ecuador, están llegando hasta Panamá. Y lo que las primeras investigaciones que empezamos a ver es que los migrantes, los propios migrantes, han visto una opción en que le piden a los coyotes, a todo esto mafia ilegal,
que algunos, el que tenga la posibilidad, que los carguen de droga, cosa que el coyote tiene que responder, ahora sí por el migrante, o sea, sí o sí lo tiene que pasar porque ese migrante va cargado con droga. Entonces es como un seguro, un blindaje que se dan para que los coyotes no los dejen tirados en la mitad de la selva, como está sucediendo, y esto se está convirtiendo en un tema de seguridad muy importante. Entonces creemos que ahorita las luces del conflicto están con el tema de las FARC, el proceso de paz y demás, pero el tema de la migración es un tema delincuencial en términos de mafias que se están lucrando de los migrantes, muy importante y que están afectando ahora sí de forma directa a Colombia. Muchísimas gracias a Néstor Rosanía, abogado en Colombia. Son las 9:50, hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes.